aunque la pandemia desgraciadamente aún no acaba, ya nos estamos recuperando, dicen algunos especialistas. Pero comentan que el gobierno no está poniendo todo lo que podría ofrecer para que hubiera, por ejemplo, confianza, para los que arriesgan su dinero puedan seguir creando empleos. Usted recordará que hicimos un programa a la mitad de lo más duro de la pandemia para hablar cómo nos había ido. La realidad es que algunas naciones pudieron sobrellevar el asunto porque hubo apoyos desde la máxima autoridad. Aquí en México, ningún apoyo. Pero ¿cómo vamos? ¿Qué está haciendo México? ¿Qué estamos haciendo los mexicanos para emprender estas acciones que permitan que salgamos adelante? Lo vamos a descubrir con un grupo de especialistas. No se vaya, promete ser un programa interesante. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Dicen que México, nuestro país, tuvo la mayor contracción económica que se haya registrado, durante muchísimo tiempo. Y aprecio de verdad que siempre esté atento a mi llamado. Él siempre ha sido muy solidario con nosotros. Enrique Campos Suárez no requiere mayor presentación. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto y me da mucho gusto verte bien, aunque sea a través de esta pantalla. Igualmente, Gustavo, fuerte abrazo a ti y a todos ustedes. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué te dicen los empresarios que entrevistas? ¿Qué te dicen las autoridades que entrevistas en tus distintos programas? ¿Cómo va la cosa? Pues va complicada porque te escuchaba y lo decías muy bien, después de esa caída que tuvo el planeta entero por la crisis de la pandemia, México es una de las economías que más cayó, una caída como no habíamos tenido desde 1930 con aquella gran recesión. Como tú también bien lo dices, los emprendedores, los asalariados, las amas de casa, todo el mundo se quedó solo, nadie tuvo un solo apoyo, a diferencia del resto de las economías emergentes, economías del mismo tamaño. Eso nos marca entonces para poder decir cómo estamos en este momento, porque además México, a diferencia de otras economías, ya veníamos en recesión. El 2019, el primer año de esta administración, empezó con números rojos y no aprovechamos el crecimiento que, por ejemplo, tuvo Estados Unidos, que llegó a niveles prácticamente históricos. Entonces, 2020, con una caída muy importante, seguida después de una recuperación muy lenta, y llegamos a este 2022 con un escenario doble negativo en el ámbito internacional. Uno, estas olas de diferentes cepas o variantes del virus, como por ejemplo Omicron, que nos afectó al principio al mundo entero, salimos rápido, y después este escenario geopolítico complicado con la invasión rusa a Ucrania, que acaba por complicar más las cosas. Llegamos entonces con un crecimiento insuficiente, una recuperación de rebote apenas mínima para pensar en recuperar lo que teníamos en el 2019, que ya caíamos por ahí del 2023, 2024, y pensar en una recuperación del poder per cápita, al que ya le tenemos que sumar el tema de la inflación, por ahí del 2025, 2026. Caramba. El panorama no es bueno. No es bueno el panorama, dice Enrique Campos. Oye, colega, ¿seguimos siendo la economía decimotercera? ¿Somos la 13ª economía mundial o ya bajamos del ranking? No, ya bajamos ese ranking. Sobre todo, hay que tomar en cuenta el tamaño de la economía. Si lo tomamos por el tamaño del Producto Interno Bruto, estamos por ahí del lugar 15, 16. Ya bajamos de ese nivel. Pero hay que tomarlo en función de cuánto nos toca, qué rebanada nos toca a cada uno de los habitantes, el ingreso per cápita. Andamos por ahí del lugar 50, o sea, no es algo que hay que presumir. Hay muchas naciones que nos han superado y por mucho, y otras que van en camino de hacerlo. La realidad es que pudimos haber hecho mucho, tenemos de hecho el único motor que nos está jalando ahora, que es Estados Unidos, que tiene un crecimiento importante, con todo que su economía también se desaceleró, pero su comportamiento contra una drástica caída en el 2020 fue una excelente recuperación en el 2021 que no supimos aprovechar. México
apenas y alcanza a colgarse de esa parte exportadora, pero todo lo demás está parado, no funciona. Y la confianza que decías es algo que falta y que ha faltado desde antes de que empezara este gobierno, desde octubre del 2018, con el tema del aeropuerto. Ese día fue muy marcado. Los keynesianos dicen, pues que abra la llave el gobierno, cuando hay inversión pública todo crece. ¿Tú qué opinas de esas teorías que tú y yo estudiamos en la preparatoria? Somos más o menos contemporáneos. La verdad es que no, porque no hay dinero que alcance, y sobre todo en un gobierno que no tiene, primero, la intención de gastar productivamente. El gasto gubernamental es muy marcado en los programas asistencialistas, que si bien reparte mucho dinero, pero tienen poco retorno. Es la típica, y también lo vimos seguramente en la universidad cuando nos decían, es que no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar, y aquí no se está enseñando a pescar, se está regalando eso, y aparte sin el control. Ni siquiera sabemos cómo se está gastando eso. Y la parte de infraestructura, pues ya vimos que va a tener muy poco retorno, poca ventaja para poder generar más crecimiento. Este aeropuerto en Zumpango, en el Estado de México, el Felipe Ángeles, nos dicen que por ahí del 2052 podría empezar a dar los mejores resultados. Bueno, pues esperemos sentados. El Tren Maya ya vimos en qué va, y la refinería de Dos Bocas, que tampoco hay muchas expectativas, y son los grandes proyectos de infraestructura. Así que si por la parte de infraestructura el gasto público no contribuye a ese crecimiento, y la parte del gasto social no sabemos en qué se gasta y vemos que tampoco contribuye a un crecimiento, no va a ser por ahí. Y menos en un país que tiene tan baja recaudación y que por lo tanto tiene pocas posibilidades de gastar para poder influir en el crecimiento. A ver, te veo ahí en un piso 20 de algún lugar de la Ciudad de México, o quizás más alto. Pero imaginemos al inversionista en Manhattan, en el piso 70 o 40 de Nueva York, y tiene varios millones de dólares para instalar un hotel. ¿Lo llevo a México o lo llevo aquí cerquita en Estados Unidos? ¿Lo meto en Europa o lo meto en Asia? Hablo de la seguridad jurídica. ¿Qué mensaje mandamos con todo? Bueno, lo que tú dices en el noticiario en la mañana y en la tarde. ¿Qué mensaje le mandamos a ese multimillonario que trae 400 millones de dólares para invertirlos y recuperar y después tener ganancias? Fíjate que no es el mejor mensaje, y aparte empleas un muy buen ejemplo cuando hablas de un financiero en Nueva York. Antes me pudiste haber dicho, bueno, pues el que es el dueño de las tiendas de autoservicio que está en Arkansas y que pues ya ha crecido lo suficiente como para poner uno en México. No, son precisamente estos inversionistas que administran fondos de inversión, que administran estos fondos, estas fibras, que las conocemos en México, que ya toman decisiones con criterios muy estrictos para poder definir dónde dirigen los recursos. Así que efectivamente México no les está presentando el mejor panorama, y como ya van sobre los réditos, ya van sobre la relación entre la seguridad jurídica y el retorno, pues ya pueden elegir otros destinos. Por ejemplo, lo decías muy bien, un hotel. ¿Dónde vas a poner un hotel? En donde pues estás viendo una situación muy complicada en Cancún, en donde hasta la caída de un anuncio te parece que es una balacera en el aeropuerto, sí, claro. O lo pones, o bien lo puedes poner en República Dominicana, que están dando todas las facilidades para que se instalen más y más hoteles, por mencionarte tan solo un destino del Caribe. Esas son las decisiones que pesan y que están corriendo en contra de México. Si están viendo este programa en Palacio Nacional, o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, o en las oficinas de Economía, dirían, caramba, pues nos están criticando, vamos a cambiar el ritmo. Pero no, al contrario, son incisivos y machacones. Y es más, las elecciones, creo que estamos a 9 semanas, indican que de 6 se va a llevar 4 el gobierno. Entonces, Enrique Campos y Rentería están locos. Son fifís, conservadores, y son parte de la mafia del poder, dirán, ¿no? Sí, tal cual, así será, y eventualmente nos volverán a incluir, como ya lo estamos, en alguna de las listas negras, y por lo tanto seguiremos siendo ese grupo de conservadores que están opuestos al gobierno, cuando la realidad acabará por imponerse. No hay que perder de vista que si en algo son expertos es en esa propaganda. Tenemos a el mejor candidato a la presidencia que ha tenido México, no sé en cuánto tiempo, Gustavo, pero
podemos estar de acuerdo que el presidente de la República es un personaje carismático que jala a las masas. Un mago de la comunicación política, más allá de si esté bien o mal, un mago de la comunicación, ¿no? Y ahí los tiene, ahí tiene a su clientela perfectamente bien afianzada, independientemente de los resultados que quiere o por lo menos procura que se le resbalen. Pero se acumulan tantos y tan rápido que eso eventualmente acabará por no suceder de esa manera. Y entonces podrían cambiar los papeles, pero por lo pronto no, tú y yo estamos mal. ¿Qué hace Enrique Campos, un periodista que lleva mucho tiempo al aire, cuida el gasto? Es decir, oye, mi amor, pues mira ese viaje que teníamos planeado, vamos a hacerlo después. Oye, el coche pues todavía funciona, mejor le cambiamos las llantas, no es momento de estar. ¿Así andas? ¿Así estás como la mayoría de los mexicanos, Enrique? No me hagas llorar, por favor, porque sí me van a salir las lagrimitas. Porque además, fíjate que el tema inflacionario es muy interesante. Cada quien tiene su propia inflación, cada quien tiene sus propios costos propios. Y efectivamente, los costos que podemos tener tú y yo, pues se han elevado mucho más que el índice inflacionario general. Porque, bueno, si bien nos están subsidiando la gasolina, lo cual es totalmente regresivo, pero la realidad es que los costos inflacionarios están muy elevados. Y tú sabes que tampoco la economía está dando lo suficiente como para que tengamos cada vez más conferencias, más columnas, en fin, más cosas que hacer. Así que sí, la verdad es que ha habido ya un ejercicio de razonamiento en el gasto que nos ha llevado a tomar decisiones en el terreno de las finanzas personales que eventualmente pude haber no pensado, no sé, hace un año, hace 2 años. Incluso no me hables como periodista, analista frente a las cámaras, háblame como el Enrique Campos que yo conozco aquí en corto. ¿Estás preocupado? O sea, dices, cuando te pregunta el vecino, cuando te lo encuentras en el elevador o al cuate en el súper, Enrique, ¿está esto de la fregada? O sea, ¿debemos de preocuparnos? Sí, y lo vemos. O sea, la verdad es, yo voy al súper, yo hago las compras de mi casa y me toca, pues evidentemente, el ver los precios y lo notamos perfectamente como, pues sí, ya la cuenta de lo que compras en el mercado, en el supermercado, ha subido tanto que tienes que empezar a tomar decisiones de compra, a dejar de consumir ciertas cosas o en ciertas cantidades. Sí hay una preocupación, es legítima, es general, y aparte que hay otro fenómeno que se empieza a notar que en los anaqueles empiezas a perder opciones de compra o típico, o sea, las bolsas de papitas ya tienen 10 papitas menos. Así es, así es. Oye, Enrique, pues yo una vez más agradezco, como lo decía al principio, tu solidaridad. Siempre estás atento a mi llamado y esto yo lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, y Gustavo, me da gusto verte bien, querido Enrique. Cuídate. También, igualmente. Fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta Gracias. Pronto. Es Enrique Campos Suárez. No desperdicié tiempo en su presentación. Usted lo ve la televisión y lo escucha en la radio y lo lee en los diarios de circulación capitalina. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Qué bueno que continúa con nosotros y se acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Fue una charla fabulosa, 15 minutos es muy poquito para platicar con mi querido Enrique Campos Suárez, que usted ve en la televisión, en particular en Foro Televisión, muchísimos años en Radio Fórmula, y pues es colaborador del periódico El Economista, entre otros muchos medios escritos digitales. ¿Tiene algo que decir? Escríbame a @GustavoRentería, y llega muy a tiempo, le decía, porque ya está con nosotros Juan Manuel de Anda, otra voz muy autorizada, usted lo escucha todas las mañanas con mi amigo Oscar Mario Beteta, y bueno, él tiene también muchos espacios que no enlisto porque nos llevamos todo el programa. Mi querido Juan Manuel, ¿cómo has estado? Bienvenido, buenas tardes, noches. Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sobre todo este programa que ustedes dirigen, si bien de información general, muy especializado en temas económicos, la formación de la familia de Oscar Mario y la tuya, yo diría, siempre pensando en los mercados, siempre pensando en la bolsa, en los negocios. Yo creo que han entrevistado a lo largo de tantos años a los principales CEOs, sino que a todos de las principales 100 empresas de nuestro país, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas? Hablo yo de recuperación, así le he puesto de nombre a este programa. ¿Nos estamos recuperando, Juan Manuel? Mira, Gustavo, la verdad es que pues la situación está pues un poco complicada. Pues sí, podíamos decir que venía una recuperación post pandemia,
pero bueno, pues hay varios factores que han venido agravando o han venido retrasando, ¿no?, la recuperación conforme se estaba previendo, ¿no?, o conforme el gobierno lo estaba previendo que pudiera ser un poco más rápida. Y me refiero, por ejemplo, el principio de año, a esta situación que se registró de la cuarta ola de COVID-19, ¿no? Traíamos por ahí datos interesantes en cuestión de empleo, que daba a conocer justamente la Secretaría del Trabajo en relación a que al mes de febrero, por lo menos, o al menos, eran 8 entidades que no habían recuperado todavía sus niveles previo a la pandemia en cuanto al tema del empleo, y eran entidades del centro hacia el sur. El resto del centro hacia el norte ya habían recuperado ese nivel de empleos, e incluso lo habían rebasado. Sin embargo, bueno, repito, en cuanto al asunto de la pandemia, cuando viene esta cuarta ola de COVID ya con el tema Omicron, pues prácticamente 1.4, si no mal recuerdo, de personas dejaron de laborar, pues por el motivo de que esta variante de Omicron era tan, si no tan letal, sí muy contagiosa. Entonces se fueron perdiendo o ausentando este número de personas, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en esas épocas se estaba registrando contagios de hasta 50 o 60 mil personas por día. Y otro de los factores, Gustavo, que ha venido pues a hacer más lenta la recuperación, pues es este conflicto que nadie tenía en el radar, ¿eh? O sea, se especulaba que podría haber por ahí algún conflicto, pero también había la posibilidad, y muchos analistas internacionales decían, bueno, no va a estallar la guerra, ¿no? Van a llegar a un acuerdo, van a través de la diplomacia, van a arreglar las cosas. Sin embargo, bueno, pues Vladimir Putin decide invadir Ucrania, y esto viene a afectar pues justamente el tema del incremento en el costo de los energéticos, ¿no? Y el incremento en el costo, por ejemplo, del trigo, ¿no? Y esto, bueno, pues se asocia al problema inflacionario que tenemos, no nada más a nivel nacional, sino global. Oye, Juan Manuel, hay empresas multinacionales, en el caso de México opera Alsea, por ejemplo, perdón por decir marcas, Starbucks, ¿no? Estos lugares donde había colas todos los días, los oficinistas para comprar el café o el cuernito con jamón, y se ven ahora vacíos, son locales fantasmas, ¿no? O Santa Fe, Polanco, el corredor Reforma, donde hay millones de metros cuadrados sin oficinistas, hay oficinas sin oficinistas, y esto parece que ya cambió para siempre. O sea, mucha gente sigue trabajando desde sus casas, mi querido Juan Manuel. Así es, pero Gus, si te das cuenta, no sé si has pues visitado los centros comerciales, los restaurantes, las tiendas de autoservicio, los fines de semana, es una cantidad impresionante, ¿no? Mucha gente que está acudiendo, dicen algunos analistas, leía por ahí. Shopping View para no estar en la casa, o si sacan la cartera. Exactamente, no todos, y justamente a raíz de esta situación de que se ha encarecido, ¿no?, la vida, pues producto del tema inflacionario que tenemos. Mucha gente, pues sí sale, pero también lo piensa, ¿no?, ya para poder comprar pues algo que no le es tan necesario o que no le urge, ¿no? En un sentido estricto. Dice, bueno, esto puedo prescindir, ¿no? Puedo prescindir de esto, cuando antes, bueno, sin problema dabas el tarjetazo y a lo mejor lo pagabas a meses sin intereses, ¿no? Hoy ya no, hoy ya lo estás pensando. Hoy, por ejemplo, en una situación de comprar un automóvil, ya te lo piensas, ¿no? Porque sí, no es tan sencillo. No sabes en qué momento o en cuánto te vaya a incrementar el costo. Y además, aunado, Gustavo, al tema también de que no hay existencia de automóviles en este momento, ¿no? Esa es Por una los situación famosos también. chips, ¿no? Es que todo se ha complicado. Exactamente, y que se agravó, repito, a raíz justamente de este conflicto bélico. Dime algo, Juan Manuel. El gobierno de la República, lo platicaba con Enrique Campos, no apoyó a nadie, ni a los grandotes ni a los chiquitos. Y nuestro vecino del norte, pues si eres un restaurantero en Chicago,
se habla que entregó hasta $1 millón a fondo perdido, ¿no? Oye, no le dejes de pagar al dueño del local, no le dejes de pagar a los proveedores, no le dejes de pagar a los empleados. ¿Y qué modelo es el mejor? Bueno, que te regalen dinero siempre es fabuloso, pero ¿cuál es el modelo mejor? Porque dice el presidente López Obrador, afortunadamente salimos, vamos a salir y no regalamos ningún peso, no nos endeudamos. ¿Tú qué opinas, Juan Manuel? Pues mira, Gustavo, yo creo que pues ahora sí que ni ni muy, ¿no? O sea, yo creo que siempre tiene que existir un justo medio, no tampoco existen, o no es bueno tampoco ser tan radical, ¿no? O sea, sí se les puede apoyar, sobre todo aquí yo creo que hizo mucha falta el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes, bueno, pues como quiera tenían la capacidad, ¿no? De poder solventar a lo mejor, pero las pequeñas y medianas es así, no. Hubo pues una gran cantidad de este tipo de empresas que desaparecieron, ¿no? O empresas que se estaban, o negocios que que se pusieron pues unos meses antes justamente de que iniciara todo este confinamiento y pues nadie aguanta, ¿no? Nadie aguanta pagar una renta de un local y tuvieron que cerrar y se las tuvieron que ver pues negras y ahora pues se las tienen que apañar para ver cómo pueden, ¿no? Emprender otro negocio o buscar un empleo. Ustedes que están siempre siguiendo la actividad de la bolsa, el cierre, el índice de precios y cotizaciones, el precio de las acciones, ¿cómo ves las cosas? O sea, ¿tú crees que las empresas han perdido su valor, que están reportando pérdidas, que no están logrando las ventas? ¿Qué dicen ustedes que platican con los CEOs, mi querido Juan Manuel de Anda? Pues mira, es una gran volatilidad y una situación que, pues de pronto uno pudiera pensar que la situación no es tan buena, que se pudiera reflejar en los resultados de la bolsa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la semana pasada veíamos que había llegado a niveles, interesantes, ¿no? De ganancia. Es donde uno no acaba de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Otra situación, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, también es una volatilidad muy grande, pero tampoco se ha disparado, ¿no? En donde sí tenemos una situación, repito, muy compleja, es en el tema de la inflación. Decía, pues hace unos días, la nueva gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, este es un problema pues que no va a tener una solución en el corto o mediano plazo. Esto por lo menos... ¿Eso quién lo dijo? ¿El presidente o la presidenta? No, o la gobernadora. La gobernadora. Es que ya no sabes. No se le adelantó en esta ocasión, no se le adelantó. Y bueno, pues lo comentaba, bueno, esta situación va para largo, va a un largo plazo, y ella decía más o menos por 2024 estaríamos regresando a los niveles que se ha planteado el Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual, ¿no? Por lo pronto, pues seguimos en una situación superior al 7%. Le preguntaba a Enrique Campos, más allá de analista en la televisión, en la radio, en los medios donde escribes, Juan Manuel, ¿cómo ves las cosas como padre de familia? Las colegiaturas, la renta, pues la gasolina, vas al súper, llevas a la familia o vas con los cuates, van un trago a un restaurante, los precios fuera de control, ¿no? Claro. Traíamos un nivel de vida y esto hay que bajarle el gasto todos, ¿no? Claro, y es que además, Gustavo, tú comentabas una situación bien interesante. El hecho, por ejemplo, de salir con los amigos o de salir con la familia, ya ahora que se puede, a comer a un restaurante. Previo a la pandemia, no eran precios tan elevados. En este momento, de verdad, es impresionante el nivel de incremento que tuvieron los precios en un restaurante, ¿no? Tú dices, bueno, tomarte una copa, es que ya definitivamente te la piensas y dices, pues mejor me compro mi cervecita, ¿no? Y me la tomo en la casa, porque ya pagar una cerveza de 100, 120 pesos o un trago de 200, 300 pesos y dices, pues es un trago, ¿no? No, sí, la verdad es que no. Los tickets ahora en un restaurante pues son 2,000, 3,000 pesos y esto está alejando a los comensales de estos centros de consumo. Juan Manuel, aprecio muchísimo que siempre estés atento a mi llamado. Un saludo a todos mis amigos de Grupo Fórmula y te abrazo con mucho cariño. Cuídate mucho.
Gracias, Gustavo, un abrazo de regreso y reitero el agradecimiento por tomarme en cuenta. Hasta luego. Yo regreso con Pepe Yuste, no requiere tampoco gran presentación. Nos estamos recuperando en México, dígamelo, @Gustavo Rentería, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El programa de mayor audiencia dedicada a los negocios, las finanzas, la economía, sin duda es Fórmula Financiera, y uno de los participantes es mi amigo, mi muy respetado amigo Pepe Yuste. Pepe, ¿cómo has estado? Aprecio que siempre estés atento a mi llamado. Buenas tardes, noches. Mi querido Gustavo, qué gusto saludarte, aunque sea por esta vía. ¿Cómo estás? Bien de salud, veo que estás bien y eso me alegra mucho. Muchas gracias, Gustavo. Sí, igualmente, gracias. A ver, Pepe, ¿qué dicen tus entrevistados? ¿Qué dicen las autoridades que constantemente las entrevistan? ¿Nos estamos recuperando o de verdad no? La gente va al súper y no alcanza, va al mercado y no sale para el gasto, ya no alcanzan las colegiaturas, ahora con la inflación todo se fue a los cielos. ¿Qué te dicen las autoridades y qué te dicen los inversionistas, Pepe? Sí, bueno, las autoridades lo que dicen, si hay un planteamiento de que saben ellos que no se ha crecido, saben el problema de la falta de recuperación económica y están tratando de hacer algo. Sí, tenemos que decir que están tratando de hacer algo. Por ejemplo, acabo de platicar con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Él está intentando reactivar parques industriales para sustituir todo lo que llegaba de Asia, que ahora no está llegando, este problema de los microchips, de los microprocesadores, sustituirlos, crear infraestructura, la del Istmo de Tehuantepec, ahí crear inversión, en fin, está pensando un poco en esta industrialización, igual que lo está pensando Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Sí hay una visión con cierta crítica, pero en efecto, tú cuando ves a los empresarios, lo que no ha habido es crecimiento en 3 años, Gustavo. O sea, sí es un problema serio lo que estamos viviendo en falta de crecimiento, porque bueno, primero el arranque del sexenio fue complicado, que si cancelaron Texcoco, que si vino Constellation Brands, que también la cancelaron, una inversión de $2,000 millones, que si vino reforma eléctrica, que también le pega a la confianza en la inversión. Todo eso se fue sumando y entonces, bueno, pues ahora tenemos un cóctel donde la inversión privada no está invirtiendo y la inversión pública es muy pequeña para reactivar. Entonces habrá que salir de ese bache. Ahora, yo te he escuchado una frase en radio, y la has escrito en múltiples ocasiones, donde dices que la inflación es el peor impuesto para los más fregados. Bueno, tú dices los pobres, ¿no? Pero explícanos por qué es el más duro impuesto para los pobres la inflación. No te puedes defender cuando eres un asalariado, no te puedes defender de los precios. ¿Por qué? Porque el precio subió. El caso del limón está a 180 pesos el kilogramo. Entonces el limón, si tú sigues dando tu salario, no te puedes defender de eso. Tu salario es el mismo, el precio del limón sube, el precio del aguacate sube, el precio del tomate sube, el precio de los automóviles suben, el precio de la canasta básica en general ha subido, y tú no te puedes defender porque ganas lo mismo, ganas el mismo salario mínimo. ¿Quién se puede defender en dado caso? Los empresarios. ¿Por qué? Porque pueden subir sus precios. ¿No? El comerciante puede subir los precios, el empresario puede subir los precios, el gobierno puede subir sus tarifas, ¿no? Que cobra las tarifas que cobra el gobierno, pero los únicos que no se pueden defender de esto son los asalariados y sobre todo, pues quienes menos ganan, o sea, los pobres. Así que la inflación es el impuesto más regresivo que hay, o de los más regresivos que hay. ¿Qué dice el SAT, el sistema de administración tributaria? ¿Se les ha caído el ingreso por cobro de IVA, ISR, retenciones, o ellos siguen cobrando? ¿Qué te dicen las autoridades, Pepe? Fíjate que todavía no, tocaste un tema interesante porque el SAT, este servicio de administración tributaria, Raquel Buenrostro en particular, que es la jefa del SAT, lo ha hecho bien y ha sacado un potencial donde tenía que sacarlo. En las grandes empresas que no pagaban impuestos, las está haciendo pagar impuestos. Esto ha sido bien, esto lo hemos visto en el 2021, se tuvo una mejor recaudación por ese tema. Sin embargo, lo que va a suceder para 2022, también sin lugar a dudas, es que se va a caer la recaudación, se va a bajar la recaudación, porque sin actividad económica no puedes pagar impuestos. Vaya, si no ganas dinero, pues no tienes para pagar tus impuestos. Entonces, ahí va a haber un problema serio. ¿Qué opinas de la autonomía
de la independencia del Banco de México. Esto que pasó en vísperas de la Convención Bancaria, que tú llevas yendo creo que desde que inició esta, bueno, no eres tan ruco, ¿va? Pero me consta que has transmitido las últimas 30, ¿no? Oye, pero ¿qué opinas de esto? Habla de que se maneja la política económica, el control de la inflación desde Palacio Nacional, ¿no? Fíjate que ese es un problema serio, porque el presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez, lo ha reiterado, que él respeta la autonomía del Banco de México, pero en efecto al presidente no le gustan las autonomías, lo sabemos bien. Vaya, no le gusta la del INE, no le gusta la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica, no le gusta la del INAI, no le gusta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El presidente quisiera tener otra vez el control de todo a través del gobierno, pero la verdad es que hoy en día las autonomías, ¿qué nos brindan? Contrapesos. Una autonomía te brinda un contrapeso por si en dado caso el gobierno va por un lado que no va a ser el correcto, tienes el contrapeso de la autonomía. En este caso es la del Banco de México. ¿Qué te da la autonomía del Banco de México? El contrapeso con la política monetaria, es decir, el manejo de las tasas de interés. Eso es lo que hace prácticamente el gobierno, el Banco de México, perdón, el Banco Central, aquí y en cualquier parte del mundo. Los bancos centrales manejan la tasa de interés. Y esto no es la excepción. ¿Qué sucedió? Que bueno, tienen la Junta de Política Monetaria, donde decidieron además un manejo de tasa de interés que no lo conocía el mercado, que no sabía cómo iba a ser. El mercado estaba si iba a ser un aumento de un cuarto de punto o medio punto porcentual. Parece pequeño, pero para grandes cantidades de inversión es mucho, hace enorme diferencia. Entonces en eso estaba debatiendo el mercado cuando el presidente da a conocer antes esta tasa de interés. El presidente no es ni la autoridad para darla a conocer y hace mal, porque obviamente le resta facultades al Banco de México, le resta la posibilidad de que influyan las expectativas y lo va minando. ¿Qué debió haber hecho el Banco de México? A mi gusto, sí debe haber sacado un comunicado alertándole, ya saben qué, recordemos que por autonomía nosotros somos los únicos que podemos dar a conocer y manejar la tasa de interés. No pasó. El presidente se disculpó, es cierto, se disculpó con la gobernadora, se disculpó con los subgobernadores, con el Banco de México, recibió los aplausos. Eso el mismo día, el presidente levantó una tormenta en la mañana y la apagó él en la tarde. Pero el Banco de México, a mi gusto, Gustavo, sí quedó con una abolladura ahí. Con un toque muy fuerte. Oye, para concluir, mi querido Pepe, ¿tú crees que existan dueños de dinero, dueños de capital, que se están esperando? Apenas estamos en 2022, las elecciones van a ser en 2024, que digan, yo saco mi lana a trabajar, hago ese edificio, hago ese club, hago ese centro comercial, desarrollo vivienda, compro la máquina, hasta después de las elecciones. O sea, yo no sé si sea Sheinbaum o Marcelo, o Seguna PRI-PAN-PRD, o yo no sé, ponle el nombre que tú quieras. ¿Crees que haya gente que diga, yo mejor dejo mis canicas aquí y hasta después de que vea cómo están las cosas, yo pongo mi lana a trabajar? ¿Crees que esté pasando esto entre los inversionistas, entre los dueños del capital mexicano? No solo lo creo, sino que está pasando y hay datos para atestiguarlo. ¿Cuál es uno de los datos? La inversión fija bruta se va a conocer cada mes, mes con mes, desde 2018, cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco. Esa inversión fija bruta es maquinaria y equipo, ha venido bajando constantemente mes tras mes, tras mes, tras mes. Por eso la inversión privada, lo decimos, no ha mejorado. Y sin inversión privada no va a haber crecimiento. La conjunción perfecta sería inversión privada con inversión pública, pero esto no ha pasado y por eso pues no estamos creciendo. Las reglas deben ser claras para estimular la inversión y esto, mi querido Gustavo, es lo que no hemos estado viendo. Pepe, querido, gracias de verdad por tus respuestas, gracias a nombre de la audiencia del Canal 34 de Mexiquense Televisión, siempre por estar atento a mi llamado. Te abrazo con afecto y cariño renovado, Pepe. Un fuerte abrazo, Gustavo, nos vemos, gracias. Cuídate mucho, saludos a los amigos. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Qué bueno que continúa con nosotros. Yo saludo con mucho afecto al abogado Mauricio Bravo Fortul. Él es parte de una firma de fiscalistas muy famosa, muy importante, Duranzas Bravo y Ambrosi. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Bienvenido, buenas tardes, noches, gusto en saludarte.
Querido Gustavo, qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Te he invitado porque, bueno, pues tú estás de cerca con los grandes corporativos, con aquellos que contribuyen todos los días al SAT, y es una medición importante saber qué dicen tus clientes. Y esa es la pregunta primigenia, Mauricio. ¿Qué dicen los clientes de Turanzas Bravo y Ambrosi? ¿Están contentos? ¿Dicen que vamos a salir de esta? ¿Ves recuperación o no? Gracias, Gustavo. Bueno, pues mira, ahora sí que depende del sapo es la pedrada, pero finalmente, sea el sapo o grande o chico, yo creo que el discurso es un poquito en el mismo sentido, querido Gustavo. No es un tema de corporativos, es un tema de contribuyentes. Los contribuyentes están bajo una presión muy fuerte, siempre lo han estado, de parte de la autoridad fiscal. En un bloque previo al nuestro, aquí el tuyo y el mío, se comentaba que el gobierno no había dado apoyos durante este periodo de COVID. Y bueno, pues no solamente eso, sino que mantuvo la presión, la presión tributaria muy alta, muy alta. Ya comentaba Pepe Yuste la labor fiscalizadora que se ha llevado a cabo. Desde luego que los resultados han sido positivos en términos de recaudación, pero ¿a costa de qué? ¿Y cómo es que se ha elevado esta recaudación tributaria? Nos parece perfecto que se eleve la recaudación tributaria por aquellos que no pagan impuestos. Lo que nos resulta preocupante, y esto es alguna circunstancia que ya es pues, de público conocimiento, pues es que en ocasiones la presión tributaria sobre los formales se brinca las reglas y bajo, digamos, medidas o amenazas de coacción muy fuerte, pues se está logrando drenar mayores recursos tributarios o fiscales de las empresas a la administración. El resultado, cuando se ve en número, es positivo para la recaudación, pero el sentimiento de luego de desconfianza y de que no se están respetando las reglas del juego, bueno, pues pueden ir minando naturalmente la relación fisco-contribuyente, y es un poco lo que se ha estado viviendo, Gustavo. Oye, Mauricio, y ya para 22, cada día es más difícil que vadas, ¿no? Entiendo que ahora con los sistemas digitales, sistemas sí, computarizados de tener tu contabilidad al día, pues sí, ya se antoja verdaderamente imposible, ¿no? No sé si sea la palabra correcta. Pues mira, no lo sé, quizás porque hay dos universos, ¿no? El universo de la informalidad, de la evasión, en donde tenemos algunas informaciones, pero desde luego que ahí no navegamos, y ese me parece que de alguna manera siempre va a existir, desafortunadamente, y ese lo reprochamos y resulta completamente reprobable. Dentro del mundo de la formalidad, un poquito vinculado con mi comentario previo, es donde a veces nos preocupa un poco a los asesores y a los contribuyentes lo que se está recaudando por dos vías, por la recaudación propiamente dicha, en términos de una recaudación pues bastante agresiva, y después, y esto es algo que preocupa mucho y que poco se dice luego en los medios, o algo, pero no quizás con la profundidad naturalmente del caso. Luego los contribuyentes cuando acuden a los medios de defensa que la ley les provee, pues luego no están encontrando el cobijo apropiado de la justicia para los casos en donde tienen razón. Decían en la escuela cuando empezábamos a estudiar derecho, para ganar un asunto tiene que haber tres cosas: tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. El problema que ocurre mucho, y esto empieza a minar la confianza de la que Pepe Yuste hablaba antes de mí, es cuando tienes la razón, la sabes pedir y no te la quieren dar. Entonces, sí está un poco el sistema de justicia en lo general, bueno, pues no vamos a hacerte una reflexión amplia sobre aquella, pero sí en lo particular, en lo concerniente a lo fiscal, pues no ha sido a últimos tiempos lo objetivo que se quisiera hacer, y esto logra mayor recaudación, pero produce por el otro lado el detrimento de la confianza y la disminución en la inversión, como el mismo Pepe anticipaba ya antes en el comentario. A ver, voy a hacerte una pregunta muy personal, me la respondes si deseas, Mauricio. Ustedes que trabajan con igualas o por caso, los clientes han dejado de pagar, o sea, tú ves que hay ese cliente que llevas por mucho tiempo, que siempre cumplía, bueno, seguramente como en todas las empresas, ¿no? A ver, la contadora, llámele al cliente, no ha pagado, ¿no? Y con eso cumples con la nómina, con el despacho, pero has visto que
¿Se están tronando más los dedos tus clientes que antes? Sí, ¿O esto está igual? sí, y no por la circunstancia de nosotros. Como nosotros somos proveedores de servicios, no vendemos, prestamos servicios. Y las empresas, ante los problemas de caja, de flujo de caja que luego tienen que tener, pues van, como dicen elegantemente, prolongando su periodo de pago, y nosotros correlativo de cobranza. No han dejado de pagar, pero sí los tiempos asociados al cumplimiento de las obligaciones se está extendiendo, es decir, se están financiando con los proveedores de servicios, de bienes, y lo que resulta menos, por supuesto, posible, y por las consecuencias graves que ello tiene, pues es financiarse con el fisco, ¿no? Claro, Así claro. que siempre, digamos, en la cadena alimenticia va el cliente jerarquizando. Sí, pues donde primero urge pagas más, la ¿no? renta y pagas la nómina, ¿verdad? Correcto. Y la luz, porque si no, no puede. Y ya al último el fisco, aunque te llegue el requerimiento, ¿verdad? O primero Oye, el fisco o primero el fisco, porque las armas del fisco son más potentes que la del arrendador, no, probablemente. sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Así que es una circunstancia de astringencia sin duda económica que produce una dilatación en los pagos y en ocasiones, bueno, pues sí, ciertos incumplimientos Claro. desafortunadamente. Oye, Mauricio Bravo Fortul, ustedes atienden a muchos sectores, industrias, tienen clientes financieros, telecomunicaciones, automotriz, deporte, economía digital, pero uno fundamental de tus clientes es el área de energía. Y algunos dicen que existe la posibilidad que para mediados de abril ya tengamos reforma energética con cambio constitucional. ¿Tú qué dices? Se lo pregunto al abogado, se lo pregunto al socio de una firma muy importante como Turanzas Bravo y Ambrosi. ¿Qué opinas? Bueno, pues a mí esta es una extraordinaria pregunta que contesto con una reflexión general, no particular respecto de lo que se cuestiona, que es lo que comentaba el presidente Zedillo en 2014 en el foro de Davos. Le preguntaban al presidente que qué tenía que hacer México pues, para salir de ese bache económico en el que parece que perennemente se encontraba. Y el presidente contestaba Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y esto, pues vinculándolo con la pregunta en concreto, Gustavo, pues lo que se requieren son reglas claras y que se cumplan. Se requiere certeza. Y si por ahí en el medio los actores políticos involucrados refieren que no va a haber indemnizaciones y que te van a cambiar las reglas del juego y que te van a estar impidiendo las renovaciones de los programas o de las autorizaciones que tú tienes, pues vas minando la confianza. Parte de lo que o mucho de lo que se ha comentado ahora en este programa es la recuperación económica. La recuperación económica vigorosa se tiene que dar con confianza. ¿Y qué es lo que genera es el efecto de una causa? La causa es un respeto a las reglas del juego, a lo que le llaman los abogados el Estado de Derecho. ¿Qué dice tu bola de cristal ahí en tus oficinas? ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Pasa o no pasa? No tengo esa bola de cristal, yo espero que no pase. Yo espero que no pase. Tú nada más revistas códigos y reglamentos y constitución para que le interpreten allá y es lo que recomiendas. ¿Pero tú crees que no pase? Yo espero que no pase. Espero que no pase con base en una opinión medianamente informada que tengo y de los medios y yo creo que no va a pasar como está planteada. Eso sinceramente espero. Si no fuera así y pasara como está planteada, bueno, pues las consecuencias las vamos a ver rapidito. Sobre todo los que somos modelos vintage, yo soy modelo 65, y esta historia un poquito ya se vivió en los 70s y en los 80s. Oye, por cierto, Mauricio, hace unas semanas, iba a decir meses, unas semanas hicimos un programa con altísimo rating, hablamos de la legalidad, ¿no? Sí. Invité a un grupo de abogados, tú eres de la Libre, sí. pero invité sobre todo a muchos colegas tuyos, todos doctores en Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y hablábamos de la legalidad, de cómo este país pues, requiere avanzar en ese tema. Y te lo pregunto a ti antes de despedirnos, ¿qué opinas? Nuestro país en materia de impunidad, ¿cómo nos ven en el exterior? ¿Y cómo lo ve un abogado, un especialista, dueño de una firma? ¿Cómo vamos en materia de legalidad? No bien.
no bien. No bien, y esa es la gran reforma, me parece, que en la dirección correcta se debería de abordar. Creo que esa es la gran cuestión. Algunos economistas de la denominada Escuela Austríaca de Economía lo entendieron muy bien. No puede haber una economía sin un Estado de Derecho sólido. Los economistas que no acepten esto, pues no, yo creo que son economistas no serios. El Estado de Derecho genera confianza y la confianza genera dinamismo y ritmo económico. Es así, en términos súper sencillos. Muy bien. Bueno, sé que tú eres un abogado, siempre muy cercano a los temas de economía. Por cierto, formas parte del IMEF, ¿no? Sí, bueno, muchos años sí, presidí ahí el Comité Nacional Fiscal y soy economista por gusto, no por grado académico. Ah, bueno, fíjate, porque estás siempre metido en estos temas, va muy ligado el trabajo que hacen como abogados, metido el tema. Pues yo te pediría a manera de colofón, has escuchado lo que dijo Juan Manuel de Anda, lo que dijo Enrique Campos Suárez, lo que dijo Pepe Yuste, a manera de colofón, ¿qué dices en materia de recuperación para concluir el programa, mi querido Mauricio Bravo Fortul? Algún grado de recuperación, le hace por consecuencia de rebote, se tiene que dar. Esto me parece que es natural. No sé si es difícil quizás aventurar haber tocado fondo, pero sí caímos muy bajo y entonces naturalmente tiene que haber un rebote un tanto cuanto natural. La velocidad de esa recuperación estará determinada por las políticas públicas. Estas políticas públicas, si brindan certeza, si respetan las reglas del juego, la recuperación será más vigorosa. Si como aparentemente se insiste en no respetar las reglas del juego, pues la recuperación será, tiene usted la frase. Muy bien. Pues, querido Mauricio, gracias por participar, gracias por acudir a nuestro llamado y por favor recibe hasta tu despacho un abrazo de toda la audiencia del Canal 34 de Mexiquense Televisión. Buenas tardes, noches. Yo los saludo con mucho cariño, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. El licenciado Bravo Fortul. Corra la voz, este programa se va a repetir el próximo lunes en punto de las 23 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a ustedes por permitirnos, como los últimos 15 años, estar en la pantalla del 34.2 abierto digital. Nos vemos el próximo sábado. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.